¿Qué riesgos y desafíos plantea la ciencia de datos? ¿Qué relación tiene con la filosofía? En este método ciencia, una aproximación a estos debates. Además, la utilización de la ciencia de datos en la teledetección satelital. Un riesgo que tiene la ciencia de datos es convertir un conjunto de objetos en fetiches, es decir, un conjunto de dispositivos técnicos que tienen una suerte de capacidad para generar deslumbramiento, pero que en realidad pueden ocultar unos modos de reproducción del valor y del trabajo y que necesitan, que no serían el mejor de los mundos actuales y posibles, y que necesitan entonces sí de la incorporación de la filosofía de la técnica, de la sociología de la técnica, de la economía política o de la economía en general. O sea, no es posible hablar de ciencia de datos sin una mirada crítica desde el campo de la filosofía y la sociología. Hay desafíos que se pueden delimitar en términos de problemáticas específicas de determinados campos disciplinares. O sea, hay desafíos en el campo de ciencia de la salud, hay desafíos en el campo de por ejemplo, de la aeroelasticidad. Ahí hay desafíos enormes, ¿está bien? Esto por un lado. En términos ya más de fundamentos, los desafíos en computación y en matemáticas son muy importantes. Nosotros hemos asistido a lo largo de los últimos 30 años, por ejemplo, a modificaciones sustanciales en ciertas líneas del campo de la geometría, que en algún momento ni siquiera esos cambios avisoraban la posibilidad de ser vinculadas a problemas de aplicaciones tecnológicas y con dimensiones algorítmicas, y en algún momento dado allí, eso no es nuevo en la historia, a veces se produce, ¿no?, esa amalgama. Bueno, o sea, hay desafíos en matemática, desafíos en computación, para hablar de campos ya disciplinares más recortados, ¿no? Y creo que sí hay un conjunto de desafíos también. Son disciplinares, pero son sociales, no solamente involucran a las academias, que tienen que ver con, primero, develar cuál es la relación entre los algoritmos, el machine learning, que no es lo mismo, los algoritmos, el machine learning, la estadística, con las lógicas de reproducción del orden social. Entonces, la pregunta es, ¿ciencia de datos para qué? ¿Para quiénes? ¿Ciencia de datos para qué tipo de orden social? Es una ciencia de datos que podría reproducir las peores de las lógicas de relación social, de explotación, etc., ¿no? O bien una ciencia de datos que podría favorecer, o sea, un nuevo tipo, por ejemplo, de matemáticas que podrían favorecer un nuevo orden social diferente. Yo creo que sí hay que tomar distancia de cualquier perspectiva que sea exageradamente tecnofílica o exageradamente tecnofóbica, para ponerla en el contexto del problema de la reproducción del orden global. En relación al campo de la filosofía hay varias líneas de abordaje en torno a ciencia de datos. Ahí hay, por ejemplo, menciona las miradas de Ian Hacking, que es un historiador que es un referente a su vez, un grupo y una corriente que ha construido importantes e interesantes conocimientos en torno a la historia de la probabilidad y la historia de la estadística. O sea, y la vinculación de la estadística con, por ejemplo, problemas tan importantes como la gobernanza, la relación de las estrategias de gobierno en los estados, y cómo esa relación entre gobierno, estado y poblaciones ha ido modificándose a lo largo de los siglos, y cómo la estadística ha jugado un rol decisivo. ¿Está bien? O sea, entonces la estadística en relación a las estrategias de gobernanza. Un conjunto de aproximaciones filosóficas al campo de la estadística vinculadas a la noción de incertidumbre y de azar también son
son importantes. El pasaje de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, su relación con la estadística y la problemática de la incertidumbre también es importante de ser historizada y también de ser concebida desde el punto de vista filosófico. Importantísimo también el problema de la información, ¿no? Como campo disciplinar específico, física, computación y matemática, y las filosofías vinculadas a las distintas teorías de la información. De particular relevancia la filosofía y la técnica relacionada con el problema de la gobernanza algorítmica, desde los debates de la década del 40 y 50 en torno a la cibernética, hasta el momento actual, y vinculada también de manera importante o con relevancias actuales la relación entre las ciencias de datos, la gubernamentalidad o gobernanza algorítmica y la estadística y el machine learning. Un equipo de investigación del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Río Cuarto articula con otras disciplinas y trabaja sobre teledetección espacial para filtrar y clasificar imágenes obtenidas por satélites. La teledetección capta en realidad imágenes, en principio, de cualquier objeto que no esté en contacto directo con quien lo capta, digamos. O sea, el ojo es una herramienta de teledetección porque ve y transforma en imagen algo que sin necesariamente tocar el ojo lo que ve. La cámara fotográfica, la filmadora, cualquiera de esas son elementos de teledetección. También las imágenes médicas son objetos de elementos de teledetección. Nosotros lo que trabajamos es la teledetección espacial, que busca trabajar sobre imágenes de la superficie terrestre, especialmente, digamos. Y de ahí trabajamos con sensores ópticos y radares, imágenes de sensores ópticos y radares, y nosotros, en realidad, una vez que la imagen está captada, le hacemos procesos. Un profesor de Córdoba, en realidad, trabajaba en imágenes allá antes de los 2000. Él empezó a decirnos, bueno, ¿por qué no trabajamos con imágenes de teledetección, imágenes satelitales? Bueno, y nosotros no entendemos muy bien qué era eso y por qué nosotros como estadísticos podíamos hacer algo por las imágenes. Así que, bueno, empezamos haciendo cursos con geólogos primero, con algún geólogo que nos estuvo explicando cosas que ya ahora están totalmente antiguas, pero ahí empezamos a trabajar con imágenes. Y nos fuimos metiendo cada vez más, digamos, en la cuestión de imágenes, y a raíz de eso el proyecto, que antes venía trabajando en otra cosa, como que fue hacia las imágenes. Y siempre nos interesó la parte aplicada, siempre tratamos de vincularnos con gente que usara las imágenes, y bueno, y de a poco cada una fuimos incorporando más gente, y de a poco la gente se fue aprendiendo de imágenes y viendo cómo la estadística podía ayudar en eso. Varios hicimos posgrados, digamos, y los trabajos de tesis fueron en temas de imágenes hace varios años. Y bueno, y llegamos hasta hoy, que bueno, lo que tenemos hoy es un programa, lo que estamos participando hoy es en un programa que ya es como más interdisciplinario que nunca, digamos. En este momento trabajamos con geología fundamentalmente, también hay gente de biología que trabaja. Y bueno, principalmente son ellos dos, digamos, esos dos grupos de personas, digamos. Y por otro lado, ya, bueno, otra de las chicas trabaja con la gente de geografía, que también trabajando con imágenes. Bueno, fundamentalmente ellos, digamos. Nosotros tomamos el área del sur de Córdoba y detrás las sierras,
Y ahí armamos 3 proyectos grandes donde los proyectos son, uno se dedica a la parte humana social, el otro proyecto se dedica a la parte ambiental, es decir, todo el tipo de cobertura y uso de suelo y cómo va cambiando la parte ambiental. Y el tercer proyecto se dedica a la parte de la tecnología, cómo influye en la parte de turismo, socialmente, económicamente. Entonces somos 3 proyectos integrados en una sola cosa común, que es el cambio en el uso del suelo. Y eso cómo influye en la parte ambiental. En la parte de exactas estoy en un proyecto de geología, yo integro el programa, pero integro un proyecto con geología y hacemos más análisis específico de datos que recolectan ellos. Y con imágenes también. En geografía incluso estamos trabajando ahora con imágenes en diferentes tiempos en la zona de Villa Cañada del Sauce para ver el cambio de cobertura. Si lo que nosotros empezamos a ver como sospechar que el cambio de la cobertura del suelo y el uso del suelo se debe al negocio inmobiliario. Y eso está provocando muchos cambios en la parte ambiental, como son lluvias fuertes, tormentas más fuertes, la parte de los incendios, que dijimos a qué está asociada, y bueno, ese es más o menos el problema. De ahí nosotros estamos investigando, todavía no hemos llegado a una conclusión formal. Por ahora estamos investigando en diferentes años cómo fue cambiando la cobertura del suelo. Bajamos imágenes satelitales desde el 2010 hasta el 2025. Las primeras son de un satélite especial que es el Landsat, porque no había de otro tipo, y ahora las últimas son Sentinel, que son imágenes mejores, digamos. Y en eso hacemos clasificación, que ahí es donde entra la parte estadística y la parte de ciencia de datos, porque son grandes volúmenes de datos. La clasificación detectamos, hasta ahora hemos diferenciado las zonas en cuatro categorías, que es bosque, suelo desnudo, que puede haber cereal recién cosechado o no puede haber nada, urbano, y la parte de agua, que es la parte de los ríos. Entonces lo que fuimos viendo en los diferentes años, cómo la parte de bosque fue mermando y en qué zona. Y bueno, recién últimamente buscando noticias que también pueden llegar a formar parte de la investigación, hemos encontrado varias noticias de que se estuvieron tocando regiones de bosque que en Córdoba se las categoriza como zona roja o zona amarilla, donde no se puede tocar directamente, no se puede hacer nada, solamente es de conservación. Bueno, y hay unos negocios que fueron tocando, más allá que se frenó ahora en el 2023, se puso un recurso y se frenó, pero bueno, fueron intervenidos. Entonces hemos empezado por ese lado también a buscar noticias, a ver qué cosas hay y cómo se enfrentó, digamos, la parte política a esas cuestiones. El objetivo principal es clasificar, que es una palabra bastante amplia y que engloba un montón de cuestiones. Yo en algún momento hice más como para sacar un poco el ruido de las imágenes. Yo trabajé bastante tiempo con imágenes de radar, que son imágenes que son bastante diferentes de las ópticas y tienen un problema que es el ruido. Lo mismo que le pasa a las imágenes de ultrasonido, como las imágenes de ecografía, que tienen un ruido presente. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con filtrado, que es otra etapa, digamos. Pero al final siempre vamos hacia la clasificación, digamos. Entonces eso es como el objetivo principal. Hay métodos de clasificación muy simples para alguien que conoce algo de estadística. Clúster, por ejemplo, es un tema como de estadística en general, que lo que hace es una técnica de clasificación que no se llama no supervisada, porque no interviene la persona, digamos, para decir, bueno, acá hay agua, acá hay mar, tierra, sembrado, qué sé yo. Hay otras técnicas que son más específicas. Bueno, varias de las personas que están en el equipo trabajan con análisis discriminante, que también son técnicas muy conocidas de estadística. Bueno, componentes principales, máquinas de soporte vectorial, bueno, son todos nombres de técnicas de estadística, principalmente multivariada, que tienden a hacer clasificación.
estoy culminando mi posgrado en la maestría en matemática aplicada, dictada por la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, como mis compañeras, nosotros como proyecto nos dedicamos a trabajar en imágenes satelitales. En una primera instancia para la tesis de licenciatura estuve trabajando con imágenes ópticas y con un clasificador especial que se llama Support Vector Machine. Y para profundizar y para seguir en ese estudio, en la tesis de licenciatura, sigo estudiando con ese clasificador, solo que, a diferencia de lo anterior, estuvimos ampliando en imágenes hiperespectrales y en imágenes multiespectrales, sobre todo hiperespectrales. Y como estas imágenes, a diferencia de las anteriores, tienen muchas bandas, entonces necesitamos otras herramientas que permitan reducir la dimensión. Y entonces me puse a estudiar LASSO para sumar a lo que ya venía trabajando anteriormente. Normalmente las imágenes ópticas, por ejemplo Landsat o Sentinel, tienen, de acuerdo al tipo de sensor y satélite que estemos trabajando, pero tienen entre 8, 14, bueno, esas ya son más multiespectrales, pero 8 bandas, 12 bandas. Las hiperespectrales, por ejemplo, que estamos trabajando, son imágenes prisma que tienen alrededor de 230 bandas. Entonces, primero que nada, por cuestiones computacionales, pero también por cuestiones de resultados, necesitamos reducir esa cantidad de bandas y para hacerlo hay que estudiar como distintas técnicas. Nosotros nos metimos a estudiar LASSO. De acuerdo a la longitud de onda en que el sensor pueda observar el objeto del espectro electromagnético, se tienen las bandas, la cantidad de bandas. Integro un proyecto de investigación destinado al procesamiento y el análisis de imágenes satelitales y en este momento me encuentro terminando de cursar la diplomatura en tópicos de ciencia de datos que dicta la Facultad de Exactas de acá de la universidad. Esta diplomatura comenzó el año pasado, en agosto, con 5 cursos obligatorios y este año se desarrollaron 2 cursos optativos. En mi caso particular elegí cursos que pudiera después relacionarlo con el proyecto de investigación. Hice 2 cursos optativos destinados a mejorar mi participación en el proyecto de investigación y estos fueron Deep Learning y procesamiento de imágenes satelitales. Como nosotros en el proyecto nos dedicamos a la clasificación de imágenes ópticas, lo que tratamos o por lo menos lo que yo abordé con estos 2 cursos, es cómo podía mejorar esta clasificación que veníamos realizando con un aprendizaje más, si se quiere, rudimentario, especializarme más en lo que son las nuevas plataformas como Python, como el lenguaje de programación Python, y cómo aplicar esto también a la clasificación. Recién iniciando, ¿no?, en lo que es redes neuronales, que es una técnica muy en auge. Estamos recién estudiando, hemos hecho algunos cursos muy chicos y estamos viendo que para el procesamiento de imágenes es muy beneficioso y traen como, digamos, resultados mucho más buenos de los que nosotros veníamos trabajando antes. Yo en mi tesis de maestría trabajé con un clasificador que se llama KNN, K vecinos más cercanos, que es un clasificador muy sencillo que te permite detectar las regiones que hay o las categorías que hay en una zona muy simplemente, pero no te da un mapa muy lindo. Esta nueva técnica da muchas mejores cosas, pero bueno, recién estamos empezando a estudiar. Es algo muy complicado, digamos, pero bueno, muy interesante para esta aplicación. La tecnología, la cantidad de cursos que hay después de la pandemia se potenció la parte virtual, entonces hay muchos cursos virtuales
Y el tema del uso de software libre lo que permite es justamente que esos cursos virtuales sean muy provechosos, porque uno los puede conectarse vía online, no tiene que bajar nada en la computadora, entonces son muy productivos y son cursos muy aplicados. Hay tantos cursos gratuitos como cursos pagos, pero son cursos muy interesantes. Y bueno, y la tecnología, las máquinas ahora últimamente vienen para guardar muchos tipos de datos, y eso es muy beneficioso y muy rápidas ahora. Antes uno dejaba la computadora y a los 3 días recién lograba tener algo, ahora es cuestión de minutos. La posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos era, o sea, la que hay hoy, la cantidad de datos que hay hoy, era imposible hace unos años en una computadora personal. Hoy por hoy hay muchas cuestiones que se pueden hacer en línea, digamos, ni siquiera hay que bajarse algunos software. También hay mucha cuestión de software libre, digamos, y que nos permite no solamente acceder a lo que tenemos, al programa con el cual trabajamos, sino también acceder a muchas ayudas y mucha gente que trabaja con lo mismo y que es muy simple usarlo, simple o no, más o menos, pero por lo menos no se dificulta tanto como antes, digamos. Bueno, sí, y como hay tanta gente también trabajando en eso, bueno, es como que hay herramientas para todo, en realidad.